Buenos días. Esta es la clase número 14 del módulo 2 del curso Química Biológica para las Ciencias Médicas. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy, continuando con el tema de enzimas, nos concentraremos en la clasificación y función de las enzimas. En esta clase veremos clasificación de las enzimas. La Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular asigna a cada enzima un nombre y un número. Por ejemplo, la lactato deshidrogenasa tiene un número con las siguientes características. Siempre este número empieza con S y luego tiene una sucesión de números. Para este caso en particular, el primer 1 nos indica que es una óxido reductasa, el segundo número nos indica que actúa sobre grupos oxidrilos unidos a carbono, el otro número, que es un 1, nos dice que utiliza NAD o NADP, y el número 27 nos indica específicamente el nombre de la enzima. Es decir, que cada número que se le asigna a una enzima tiene diferentes números que nos van a indicar qué es lo que está haciendo esa enzima sobre el o los sustratos. Así, esta clasificación cuenta con el primer número, que son 6 categorías de enzimas. Las enzimas pueden ser oxidorreductasas, en tal caso el primer número va a ser un 1, transferasas, en que va a ser un 2, hidrolasas, un 3, liasas 4, isomerasas 5 y ligasas 6. Todas las enzimas conocidas caerán dentro de alguna de estas categorías. Veamos brevemente cada una de ellas. Por ejemplo, la oxidorreductasa quiere decir que toda enzima que el primer número sea un 1, independientemente de los otros, son enzimas de oxidorreducción. Acá tenemos una enzima de oxidorreducción. Las más comunes son las que usan el nucleótido NAD. Y dentro de las oxidorreductasas, las más comunes son las deshidrogenasas. Como vemos acá, la enzima gliceraldehido trifosfato deshidrogenasa tiene un número que comienza con 1, quiere decir que está dentro de las oxidorreductasas. Las transferasas, que como habíamos dicho, tienen como primer número el 2, acá tenemos una transferasa. El nombre de la enzima es fosfoglicerato quinasa y sabemos que es una transferasa porque su primer número es 2. En las transferasas siempre hay un grupo que es transferido de un sustrato a otro. En esta reacción tenemos una molécula que, como podemos ver acá, tiene un fósforo y en la misma posición ha perdido ese fósforo. Y ese fósforo ha sido transferido a la molécula de ADP que se transformó en ATP. Por eso estamos en presencia de una transferasa. Dentro de las transferasas son muy comunes en el metabolismo que estudiaremos a continuación las quinasas. Las hidrolasas son otro grupo de enzimas que su primer número es 3. En este caso, en particular, la reacción está escrita, este es el sustrato, es el producto. En esta reacción lo que tenemos es una liberación de un fósforo, es decir, el fósforo que se encuentra en esta posición, vemos que ha sido eliminado porque en esta parte no lo tenemos. Estas reacciones, como ya veremos a continuación, estas enzimas son fosfatasas, y las fosfatasas son un grupo de enzimas muy comunes dentro de las hidrolasas. Como podemos ver acá, su primer número es 3. El cuarto grupo son las liasas. Las liasas son un grupo de enzimas que lo que hacen es romper una molécula. Por ejemplo, acá tenemos el arginino succinato, que se rompe en dos estructuras, el arginino y el fumarato. El nombre de la enzima es arginino succinato liasa, y tanto el nombre como el número asignado, que comienza con 4, hace que pertenezca a la familia de las liasas. El quinto grupo son las isomerasas, que como vimos comienzan con el número 5. Acá tenemos una reacción
que está catalizado por una isomerasa, porque vemos que la enzima que se llama hexosafosfato isomerasa, el nombre de la enzima ya nos dice que es una isomerasa, y aparte su número comienza con 5. En las isomerasas, ¿qué ocurre? Hay una molécula que se transforma en otra, donde lo que hay es un reordenamiento de los átomos, pero no ingresa ni sale nada. La cantidad y calidad de los átomos que constituyen en este caso al sustrato, que es la fructosa 6-fosfato, son exactamente igual a los que constituyen la glucosa 6-fosfato. Quiere decir que estas dos moléculas entre sí son isómeros. Toda enzima que cataliza una reacción de transformación de un isómero en otro será de la familia de las isomerasas, su primer número será 5 y probablemente figure en el nombre la palabra isomerasa. El sexto grupo son las ligasas. Las ligasas son reacciones donde lo que ocurre que vemos acá, una sustancia como la citrulina se une con el aspartato y los dos se condensan para dar una tercera molécula que es el arginino succinato. Las ligasas lo que hacen es esto, es juntar dos cosas para dar una tercera. Dentro de las ligasas, un grupo muy común son las sintetasas o sintasas que veremos a continuación. En este caso, el arginino succinato sintasa pertenece al grupo de las ligasas porque, como vemos, el nombre asignado por la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular tiene como primer número el 6, que pertenece a esa familia. Si bien la clasificación que hemos visto es una clasificación importante a tener en cuenta cuando se estudian las enzimas, a los fines de ser más práctico a la hora de trabajar con el metabolismo, en lugar de hacer los grandes grupos, construiremos 9 grupos que dividiremos de la siguiente manera: quinasas, deshidrogenasas, fosfatasas, carboxilasas, reductasas, sintetasas, liasas, mutasas e isomerasas. Estos grupos que hemos hecho, algunos son coincidentes con los grupos anteriores y otros son subgrupos dentro de los grupos anteriores. Pero esto nos va a permitir asignar más fácilmente el nombre a las enzimas de las rutas metabólicas. Veamos entonces cómo utilizaremos esto. Comenzaremos con las quinasas. Las quinasas son un conjunto de enzimas que pertenecen, como vimos, a las transferasas, pero la quinasa básicamente lo que hace es a un sustrato le pone un fósforo o a un sustrato con fósforo se lo saca y el encargado de aceptar o donar el fosfato es el ATP y el ADP. Es decir, que en las quinasas en general lo que vamos a tener siempre es la presencia de ATP-ADP y un sustrato que cambia ganando o perdiendo un fósforo. Las enzimas que catalizan esto siempre llevan el nombre de quinasa y se le antepone el nombre del sustrato que tiene menos fósforo. Acá tenemos el sustrato sin fósforo, acá tenemos el sustrato con fósforo. Entonces esa es la nomenclatura. Veamos un ejemplo. Acá tenemos una reacción que es el fosfonol piruvato más ADP que nos da el piruvato más ATP. Como acá tenemos un sustrato que acá tenía fósforo y acá no lo tiene, y es el ADP-ATP el encargado, ya sabemos que es una quinasa. Ahora, ¿qué nombre le ponemos? Sabemos que de los dos sustratos tenemos que elegir el sustrato que tenga menos fósforo. Como este tiene fósforo y este no tiene, entonces el nombre de la enzima va a ser piruvato quinasa. Pasemos a las deshidrogenasas. Las deshidrogenasas es un conjunto de enzimas que se caracteriza básicamente porque utiliza NADH o FADH. En general, cuando veamos NADH o FADH, sabemos que pertenece a este grupo y la enzima lleva el nombre de deshidrogenasa. ¿Qué le anteponemos? En las deshidrogenasas siempre tenemos un sustrato que está en un estado oxidado y en un estado reducido, uno a un lado y otro del otro lado de la reacción. Siempre tenemos que anteponer el nombre del sustrato reducido. Pero ¿cómo hacemos para determinar la estructura o cómo sabemos cuál es el sustrato reducido cuando enfrentamos una reacción? Si no tenemos la fórmula es bastante difícil y aún teniendo la fórmula. Pero lo que se hace es bastante sencillo. Se parte la reacción a la mitad y se ve de qué lado se encuentra la coenzima NAD sin hidrógeno. Acá tenemos la coenzima NAD sin hidrógeno. Entonces, el sustrato que quedó de ese lado es el que le vamos a anteponer a la enzima, que es justamente el sustrato reducido. Veamos un ejemplo. Acá tenemos una reacción piruvato más NADH que da lactato más NAD.
Esta es una deshidrogenasa porque utiliza NADH. Entonces, ya sabemos que es una deshidrogenasa. ¿Qué nombre le anteponemos? Partimos la reacción a la mitad. De este lado se encuentra la coenzima sin hidrógeno, entonces este es el nombre que tenemos que anteponer a la palabra deshidrogenasa. Veamos las fosfatasas. Las fosfatasas es un conjunto de enzimas que cataliza reacciones en las cuales se elimina un fósforo por adición de agua. Las fosfatasas pertenecen a la familia de las hidrolasas, pero las trabajaremos directamente como fosfatasas y el nombre de la enzima es fosfatasa. La cuestión es qué le asignamos antes. Siempre tenemos un sustrato que tiene fósforo, al cual por adición de agua le sacamos el fósforo. Entonces, adelante de fosfatasa siempre se colocará el nombre del sustrato que tiene fósforo. Veamos un ejemplo. Acá tenemos la glucosa 6-fosfato, a la cual le estamos por adición de agua sacando el fósforo. Entonces, sabemos que es una fosfatasa y lo que tenemos que ver es entre este nombre y este nombre cuál es el que le vamos a colocar adelante. Siempre dijimos que le colocamos el nombre de la molécula que tiene más fósforo, en este caso la glucosa 6-fosfato. Por lo tanto, la enzima se va a llamar glucosa 6-fosfato fosfatasa. Otro grupo interesante son las carboxilasas. Las carboxilasas son reacciones que colocan dióxido de carbono a un sustrato formando un producto que tiene un carbono más. Habitualmente utilizan ATP que aporta energía. Entonces, ¿cómo se nombran? Se nombran siempre al final con la palabra carboxilasa y lo que le anteponemos es el compuesto con menor número de carbonos. Acá es obvio que este compuesto, que llamamos S, tiene un carbono menos que este que llamamos producto. ¿Por qué? Porque a este sustrato le hemos agregado un dióxido de carbono para formar esto. Por lo tanto, como dijimos, siempre va el compuesto con menor número de carbono. Por lo tanto, la enzima se llamaría S-carboxilasa. Veamos un ejemplo. Acá tenemos el piruvato, al cual le adicionamos dióxido de carbono para formar oxalacetato. Entonces, como estamos colocando dióxido de carbono, sabemos que es una carboxilasa y lo que tenemos que anteponerle es el nombre del sustrato con menos carbono. El piruvato, que no sabemos cuántos carbonos tiene quizás, pero le estamos agregando un carbono, por lo tanto el oxalacetato tendrá uno más. Quiere decir que el compuesto con menor cantidad de carbono es el piruvato. Por eso la enzima se llama piruvato carboxilasa. Pasemos a las reductasas. Las reductasas son fáciles de distinguir porque utilizan NADPH. El nombre de las enzimas siempre termina en reductasa y le anteponemos el nombre del sustrato oxidado. Como en el caso de las deshidrogenasas, determinar cuál es el sustrato oxidado y el sustrato reducido es bastante difícil. Pero se procede básicamente de la misma manera. En el caso de las reductasas, que nos damos cuenta por la presencia de NADPH, partimos la reacción a la mitad y nos fijamos de qué lado se encuentra la coenzima con hidrógeno, que es este. Y por lo tanto el sustrato que está de ese lado es el que le vamos a anteponer al nombre reductasa. Veamos un ejemplo. Acá tenemos el hidroximetilglutaryl-CoA más NADPH que da ácido mevalónico más NADP. Es claro que la enzima que cataliza este proceso es una reductasa porque utiliza NADPH. ¿Qué nombre le anteponemos? Como dijimos, partimos la reacción a la mitad, nos fijamos de qué lado está la coenzima con hidrógeno. Acá no tiene hidrógeno, acá sí. Por lo tanto, si acá tiene hidrógeno, este será el nombre del sustrato que anteponemos a la enzima. La enzima se llamará entonces HMG-CoA reductasa. Pasemos a las sintetasas. Las sintetasas o sintasas son bastante fáciles de distinguir porque en general tenemos dos sustancias que reaccionan para formar un tercero. Es decir, son enzimas que catalizan la síntesis de una molécula a partir de dos o más sustancias. Siempre las enzimas se nombran con la palabra sintetasa y se le antepone el nombre del producto que se forma a partir de las moléculas que se están uniendo. Veamos un ejemplo. Acá tenemos acetil-CoA más oxalacetato que da citrato. En esta reacción, el grupo acetato del acetilo se está uniendo con el oxalacetato para formar citrato. Estamos en presencia de una sintetasa y lo que se está formando es citrato, por lo tanto el nombre de la enzima va a ser citrato sintetasa. Pasemos a las liasas. Las liasas son enzimas que catalizan esta reacción, donde tengo un sustrato que se rompe en dos o más productos. Siempre el nombre de la enzima va a ser liasa
y le vamos a anteponer el nombre del sustrato que se está rompiendo en dos o más sustancias. Veamos un ejemplo. Acá tenemos el citrato que se rompe en oxalacetato y acetilcoenzima A. Entonces, como el citrato es el que se rompe, el nombre de la enzima va a ser citrato liasa. Las mutasas. Las mutasas es un subgrupo dentro de las isomerasas, pero que se caracteriza por lo siguiente. Son reacciones en las cuales una molécula, por ejemplo el 3-fosfoglicerato, se transforma en 2-fosfoglicerato. En general las mutasas que enfrentaremos son enzimas que lo que hacen es cambiar de posición un grupo fosfato. ¿Cómo se nombran? Con la palabra mutasa. ¿Y qué le anteponemos? Lo que tenemos que ver es entre el sustrato y el producto que tienen en común. Lo que tienen en común es que ambos tienen fosfoglicerato, salvo que uno, el fósforo, lo tiene en posición 3 y el otro en posición 2. Entonces la enzima la llamaremos fosfoglicerato mutasa. Y las isomerasas, en general una isomerasa es una molécula que transforma una sustancia en otra, es decir, en un isómero. Dejamos fuera de las isomerasas a las mutasas, que también pertenecerían a este grupo, pero las mutasas son las que solo cambian de posición un grupo fosfato. Acá lo que está ocurriendo es que el gliceraldehído 3-fosfato se transforma en otra molécula, que es el fosfato de hidroxiacetona, sin ganar ni perder ningún átomo, es decir, son isómeros entre sí. Entonces le antepongo la palabra isomerasa. A la palabra isomerasa, que es el nombre de la enzima, le voy a anteponer un nombre. ¿Qué le antepongo? Bueno, tengo que tener algún conocimiento de qué estructura química tiene. En este caso, no es sencillo, pero lo anticipamos, el gliceraldehído 3-fosfato es una triosa, es decir, tiene 3 carbonos y un fósforo. Y el fosfato de hidroxiacetona también es una triosa que tiene un fosfato, por lo tanto la enzima la llamamos triosa fosfato isomerasa. Es decir, que buscamos un nombre o una palabra común que represente a ambos sustratos.